Buenas tardes, doctora Anita Rojo. Mi nombre es Araceli Milagros Riquelme Marcos, alumna del cuarto ciclo para el B. En la siguiente exposición hablaré sobre el procedimiento sumario, el cual empieza con la etapa de saneamiento procesal. Esta etapa es la que busca de manera directa eliminar del proceso cualquier vicio que pueda afectar en lo posterior a la validez del mismo. Luego viene la etapa de fijación de los puntos de debate. Se pone en consideración de las partes los puntos de debate. Los defensores técnicos se pronunciarán al respecto y finalmente será el juez quien decida cuáles serán los puntos de debate. Y ahí viene la etapa de conciliación, que esa es la más importante, en donde se pronunciará y se promoverá que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio para dar terminado el pleito legal. Luego vienen las pruebas, que esas pueden ser testimoniales o documentales, que tienen la finalidad de llevar a la o al juzgador a convencimiento de los hechos y circunstancias. Y ahí vienen los alegatos finales, que son los logros que se quieren alcanzar con su exposición en el desarrollo de la discusión final del juicio. Y como punto final está la sentencia, que es la resolución judicial que contiene la decisión del juez o el tribunal interviniente sobre el fondo de la cuestión que se ha encargado el juzgador. A continuación voy a hablar sobre el resumen que nos mandó a realizar, en la cual era una audiencia única, o sea, una audiencia sumaria que tiene de materia laboral. Primeramente, en la audiencia se hizo pasar a las partes actora y demandada y se solicitó el documento de identificación y credenciales. Luego se levantaron en pie y prosiguió a pasar el juez. Posterior a ello vino la etapa de saneamiento. Ya que no hubieron excepciones previas, se concedió la palabra a la parte actora, en la cual no alegó nada y solicitó declarar la validez del proceso, y posterior la parte demandada dijo que el proceso era válido. Escuchadas las partes procesales, no hubo indicios y se prosiguió a la resolución del juicio. Luego de ello viene la etapa de fijación de los puntos de debate. El juez mencionó que se procedió a fijar el objeto de controversia, en donde dio la palabra a las partes, en la cual se mencionó que no hubo lugar al despido y que se presentó, el cual fue presentado por la parte actora y se presentó a la denuncia de las mismas. Luego vino la etapa de fundamentos de la demanda y contestación, en donde se mencionaron los hechos fácticos y que motivaron la demanda, en la cual fueron el despido intempestivo que se le sucedió a las partes actores. Y eso fue entre ambas, y luego vino otro punto que era la otra, en la cual no se le pagaron por haber asistido más los horarios. Luego en la parte demandada mencionó que no fueron despedidas, sino que renunciaron voluntariamente. Luego vino la promoción de la conciliación, en donde las partes autoras y la parte demandada mencionó que no querían una conciliación. Luego vino el anuncio de pruebas y objeciones. La parte actora presentó las pruebas testimoniales y documentales. La parte actora mencionó que entre ellos tenían los testimoniales de varias personas y como pruebas documentales presentó el contrato, el papel de liquidación y los registros de trabajo laboral. La parte actora igualmente presentó la indemnización del trabajo laboral y las pruebas documentales. Además de ello, presentó unos testimonios que tenía de los empleados. Luego vino la admisibilidad de la prueba. El juez aceptó las pruebas y verificó si se constataban y estaban presentes en el registro. Luego vino la práctica de las pruebas, en donde se reproducieron tanto las pruebas documentales como las pruebas testimoniales. Posterior a ella vino el alegato final, en donde ya una vez practicadas las pruebas por parte
de la parte actora y de la parte demandada, el juez les concede la palabra para que mencionen sus alegatos finales. La parte actora mencionó que ha probado sin lugar a duda razonable que sus representadas fueron despedidas y que la otra representada se comprobó que trabajaba más de las horas laborables y que ellas presentaron la renuncia para poder acceder a la liquidación. Y la parte del representante del demandado mencionó que por falta de pruebas y la parte actora se contradijo y probó que ellas mismas renunciaron y que sus haberes fueron cancelados. Luego de ello vino la sentencia. El juzgador, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, indicio octavo, en concordancia con el artículo 333 del numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos, procedió a dictar la sentencia. El juez mencionó el objeto de controversia y luego dice que las pruebas practicadas en la audiencia se pudo determinar lo siguiente. Las actoras presentaron sus respectivas renuncias ante el supervisor de la compañía. Luego, los testigos de la parte actora no pudieron afirmar que estas representantes fueron despedidas. Luego vino que sí existe el acto definitivo realizado ante la Inspectoría Provincial del Trabajo. Todo esto fue lo que llevó a que no hubo un despido introspectivo, y de ellas los han suplementario de la otra parte actora no corresponde al pago, ya que no se demostró y las mismas fueron ordenadas y autorizadas por el empleador. También se mencionó que no hay ningún valor probatorio, lo manifestado los testigos respecto al despido. Entonces el juez declaró sin lugar a la demanda y rechazó la misma en todos los términos interpuestos por la parte actora y sin costas que regulen por no haberse litigado de mala fe. Luego vino la apelación en donde la parte actora no estuvo de acuerdo con la resolución y el juez le dio un término de 10 días. Eso fue todo.